14 al 15. 1 Timoteo 3, 14 al 15. Dice, cuando tengan amén. Amén. Te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Ahí está. Nosotros estamos haciendo una serie sobre lo que creemos, y hoy vamos a hablar de algo bien importante, pero que se ignora mucho. Es el principio regulativo de adoración. El principio regulativo de adoración. ¿Cómo nosotros debemos comportarnos en una iglesia? ¿Deberíamos saltar? ¿Deberíamos tener personas bailando? ¿Cuáles son las normas? Yo digo no a todo eso. Pero la palabra de Dios dice. Entonces, los principios. Bueno, antes, disculpa, vamos a orar. Señor, gracias por este privilegio que tenemos, Señor. Todavía tenemos la libertad de reunirnos libremente, sin persecución, para glorificar tu nombre. Oramos por nuestros hermanos en la fe que están siendo perseguidos, que tienen que reunirse en secreto. Que nunca, Señor, nos sentimos cómodos en este mundo, sino siempre viviendo como Cristo puede regresar hoy día. Guíanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, los principios regulativos de adoración significa que la adoración corporal a Dios se basa en principios que se encuentran en la Escritura. Dios tiene mucho que decir acerca de cómo nosotros deberíamos conducirnos dentro de la iglesia. Si ustedes quieren ver, lea Números 18, 19, no tiene que ir. Números 18, 19, Levíticos 8, 10 y 21. Dios da órdenes bien específicos en cómo debemos comportarnos. Y si se han dado cuenta, hay muchas iglesias locales que han tomado el derecho para hacer lo que quieren hacer dentro de la iglesia. Ellos saltan, corren. Es un caos, para ser sincero. Ahora, yo puedo decir eso con toda claridad porque yo he estado en una iglesia así por 15 años. No hay una norma que dirige el culto. Pero Dios dice cómo debemos adorarlo. Y hay muchas personas poniendo el orden al costado. Ahora, ¿quién debería determinar cómo debemos adorar a Dios? ¿Nuestro creador o las criaturas? Amén. Así debería ser. Vamos a pensarlo de otra manera. ¿Quién debe establecer las normas o las reglas en el hogar? ¿Los niños o los padres? Los padres, es obvio, ¿sí o no? Y hemos entrado en una etapa dentro de la historia de la iglesia en que el absurdo es lo que gobierna. Vamos a ser bien sinceros. Ser una iglesia bíblica significa precisamente eso. La Biblia va a determinar cómo nosotros practicamos personalmente y también dentro del local. Algunas iglesias se basan todo en lo que ellos quieren. Se basan en libertad. Yo tengo libertad para hacer. Así pasa. Yo tengo libertad. Y en su libertad hay gracia en el Señor. Ellos asumen que ellos pueden hacer lo que quieren hacer dentro de la iglesia. Y no es así. Algunas iglesias lo usan como una discoteca. Servicio el domingo, discoteca el sábado. Eso no está bien. Algunas personas usan el local para cosas que en realidad no son bíblicos. Tenemos que ver cómo la palabra de Dios define cómo nosotros vivimos. Porque la gracia no anula la ley. Y muchos de nosotros caemos en esa trampa. Hay muchas iglesias basadas en humanismo, emociones, ausente de la escritura. Déjame decir,
emociones ausentes de la Escritura. Yo no estoy hablando mal de las emociones, son positivas, pero ausente de la Escritura es simplemente eso, emociones, nada más y nada menos. Prácticas paganas, herejía. Ellos todos hacen eso en el nombre, yo tengo libertad. Yo puedo dirigir lo que yo quiero dirigir. Y cualquier verdadero discípulo de Cristo debería tener la idea, la convicción de someterse a la palabra de Dios. Vamos a 2 de Juan 1:6, por favor. David, tú puedes leer 2 de Juan 1:6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Y es el mandamiento, que andemos conforme a sus mandamientos. ¿La gracia anula la ley? No. Nosotros abrazamos la soberanía y el gobierno de Cristo sobre todas las cosas y queremos adorarlo con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente. Es que muchas veces abandonamos la mente y hacemos todo tipo de tontería dentro de la iglesia que no es bíblico. Vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver algunos versículos que en realidad dirige, que nos da una idea, la importancia de adoración. O debemos hacerlo de nuestra forma o la forma que Dios lo quiere. Génesis 4:3-5. Génesis 4:3-5. Hermano Héctor, tú puedes leer, por favor. Génesis 4:3-5 dice así: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto. No lo mejor, puede ser lo mínimo, parece. Comparado a su hermano, trajo lo mejor que él podía ofrecer. Y después se enojó. Nosotros pensamos que Dios simplemente va a aceptar nuestra adoración, tal como nosotros queremos hacerlo. No funciona así. Levíticos 10:1-3. Levíticos 10:1-3. Vaya, tú puedes leer, por favor. Levíticos capítulo 10, versículo 1. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me sacrificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Murieron los hijos de Aarón. ¿Por qué murieron? Que se fue extraño. Que Dios no había mandado. Exacto. Querían adorar a Dios de su forma. Nosotros no tenemos el privilegio de adorar a Dios de nuestra forma. Correcto. Mateo, eso es el Antiguo Testamento, Mateo 15:8-9. Hermano Juan, te puede leer Mateo 15:8-9. Mateo 15:8-9. Amén, hermano. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí, mas en vano me honran, enseñando doctrinas y mandamientos de hombres.
Mira esta versión, pues en vano me rinden culto. Lo hacen como quieren hacer. Hay mucho esto acá y poco caminar. Correcto. Nosotros no tenemos ese privilegio. Colosenses 2, 23. Minosca, tú puedes leer Colosenses 2, 23. Tales cosas tienen a la verdad, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Mira, la apariencia de sabiduría en una religión que humana. Las personas quieren hacer lo que quieren hacer. La iglesia local no tiene el privilegio de salir de las normas de Dios. No lo tiene. ¿Qué dice Dios respecto al culto en el contexto de la iglesia? Nosotros sabemos. Ante todo, nosotros sabemos que la gracia no anula la ley. Y nosotros deberíamos buscar la obediencia para su gloria y para su honra. Dame mostrarte algunas normas que nosotros deberíamos practicar y anotar en su Biblia. Porque cuando ustedes visitan otros departamentos o salen del país, ustedes deberían buscar estas cosas. 1 Timoteo 4:13. Carla, ¿tú puedes leer 1 Timoteo 4:13? Por favor. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Ocúpate en la lectura de las Escrituras. Cada domingo nosotros leemos ¿qué? Las Escrituras. Correcto. Y dame animarte a traer su Biblia. Traigan su Biblia. Por favor, cada persona debería tener esta espada en el trabajo, en la casa, tráelo. Y nosotros cada domingo, miércoles también, siempre vamos a abrir las Escrituras. ¿Por qué lo hacemos? Porque acá nos dice. Porque nosotros sabemos que es la palabra que va a cambiar. Amén. 2 Timoteo 4:2. Hermana Benny, ¿tú puedes leer 2 Timoteo 4:2, por favor? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Predique la palabra. La iglesia, siempre vamos a abrir las Escrituras y explicarla. No lo que yo pienso, no las ciencias, sino lo que dice la palabra de Dios. Para que ustedes puedan entenderla y aplicarla. Es el punto. Entonces, ustedes deberían buscar una iglesia que se predica todo el consejo de Dios. Y yo le doy consejo a muchas personas, aún acá en Cusco, pero no predican la palabra. Entonces, ¿por qué te quedas? Correcto. Y eso es un proceso de meses. De meses. Pero no predican. Acá dice, deberían predicar la palabra de Dios. De forma expositiva. Explicar el texto dentro de su contexto, dentro del contexto del libro y dentro del contexto de la palabra de Dios. Como ellos lo entendieron, cómo se aplica a la cruz y después cómo se aplica a nosotros. Debemos hacerlo. Pero muchos de nosotros somos más leales a personas que la palabra de Dios. Colosenses 3:16. Donny, ¿tú puedes leer? Colosenses 3:16. Amén. Dice así la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Ok, nosotros deberíamos ¿qué? Cantar. Y dame decir, una distorsión ha pasado en la iglesia con los cánticos. Los cánticos de hoy en día están enfocados en mi persona. A veces, y yo no digo mi persona particularmente, pero en nosotros, el humanismo. Algunas canciones se parecen cánticos románticos.
tipo boleros, para ser sincero, de que no menciona a Dios. Eso porque acá nuestros cánticos tienen que ser basados en la palabra. Y ustedes deberían buscar eso también. Mateo 21:13. Karina, tú puedes leer Mateo 21:13. Mateo 21:13. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros le estáis haciendo cueva de ladrones. Okay. Mi casa será llamada casa de ¿qué? Oración. ¿Qué vamos a hacer después acá? Orar. Y no es orar lo que yo deseo, sino orar las escrituras. Correcto. Lo que Dios desea. Tú puedes pedirle a Dios en tu casa, con toda tranquilidad. Peticiones personales, y eso está bien. Pero acá vamos a orar juntos, de forma como un cuerpo. Ahora, vamos a 1 Corintios 11, 25 a 26. Nosotros leemos cada dos domingos este pasaje. Hermano Benny, tú puedes leer 1 Corintios 11, 25 a 26. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes coman de ese pan o beban de esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Amén. Nosotros practicamos la Santa Cena. Ahora, lo estamos haciendo cada 2 semanas. Yo te voy a decir, en diciembre vamos a hacerlo todas semanas. Para que ustedes ya podemos acostumbrarnos para participar en la Cena del Señor. Porque es precioso. Si nosotros sabemos que vamos a participar en la Cena del Señor el domingo, eso nos va a corregir durante la semana. Porque sabemos que vamos a estar en la mesa. Amén. Mateo 28, 19. Yo voy a leer. Mateo 28, 19. Dice la palabra de Dios: vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos discípulos. Tenemos que evangelizar. Ahora tenemos un ministerio de evangelización. Estamos saliendo. ¿Por qué? Porque acá está el mandato. Y tenemos que obedecer. Mateo 18, 17. Cuando tengan, digan amén. Amén. Y si rehúsan escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar la iglesia, sea para ti como gentil y recaudador de impuestos. Disciplina. Déjame decir algo. Esto acá es algo que no practican muchas iglesias. Correcto. Y si es una disciplina distorsionada según la cultura para apaciguar sentimientos. Estamos más preocupados de lo que piensa la cultura que lo que piensa Dios. La disciplina es necesaria, no de forma excesiva, pero con gracia y amor y basado en la verdad. Y acá vamos a practicar la disciplina, sí o sí, porque eso va a ¿qué? Purificar a la iglesia. 1 Corintios, y ese es el último, 1 Corintios 14, 40. De verdad, y ponga esto en tu mente también. 1 Corintios 14, 40. Cuando tengan un amén. Mónica, ¿tú puedes leer, por favor? Amén. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Amén. Todo se hace, dilo, ¿por qué? Con orden y apropiada. Y apropiadamente. ¿Por qué? Dios no es un Dios de confusión. Exacto. Dios no es un Dios de confusión. Todo lo que hacemos tiene un propósito. Los ujieres que te envían sentado en un lugar tienen un propósito para tener un orden, no ser una distracción a la palabra de Dios. Empezamos a tiempo. A mí no importa a qué hora ustedes llegan. Yo voy a empezar a tiempo. Ustedes se van a acostumbrar. Porque no es algo cultural de los americanos, es algo respeto a Dios.
Llegamos temprano al trabajo, llegamos temprano al aeropuerto, pero cuando viene a la casa de Dios, hay flexibilidad. Él me entiende. No. Todo tiene un orden. Entonces, la forma que cada iglesia expresa estos principios puede variar. Pero van a tener todos esos complementos. Y deberían buscarlo. Porque la iglesia está gobernada por la palabra de Dios. Y eso no significa que somos secos, como decía. Acá somos secos, no. Hay personas que están impactadas por la palabra de Dios y lloran por la palabra de Dios. Amén. Es simplemente no vamos a hacer las cosas afuera de orden. Entonces, vamos a darle gracias a Dios por las normas que ha establecido para el culto dentro de las Escrituras. Una vez más, vamos a darle gracias a Dios por las normas que ha establecido dentro de su palabra para el culto de adoración. ¿Amén? Amén. Bien, ¿y cuánto pasó? Este segundo tiempo de oración vamos a orar por lo siguiente. Oremos para que creemos en toda la palabra de Dios. El énfasis acá es toda esta palabra. ¿Sí? El énfasis acá es toda la palabra de Dios. Mateo 5:18, por favor, y Proverbios 35. Entonces, Minosca, tú puedes leer Proverbios 30, versículo 5. Y Milagros, tú puedes leer Mateo 5:18, por favor. Proverbios 35. Sí. Probada es toda palabra de Dios. Él es escudo para los que en él se refugian. Probada es toda la palabra de Dios. No alguna sección que te siente cómodo. Toda la palabra de Dios. Milagros, por favor. Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Okay. Nosotros tenemos la tendencia de escoger los pasajes que nos gustan y descartar el resto. Eso es lo que tenemos. Tenemos que ver, hay muchos pastores e iglesias que quieren ignorar lo que es culturalmente inapropiado para no ofender a las personas. Nosotros no tenemos el privilegio de hacer eso. Es la palabra de Dios en cual nosotros nos sometemos. Entonces la misma Biblia que dice no matarás es la misma Biblia que dice ama a tus enemigos y tenemos que obedecer. Porque en algunos países la homosexualidad es abrazado. No vamos a ignorar esos pasajes. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios. No podemos elegir lo que nos gusta y dejar el resto. Entonces, que nosotros, como iglesia, podemos creer toda la palabra de Dios. Amén. Hermano Héctor, ¿tú puedes orar por eso? Amén. Ok. Oremos para que podamos responder como Job en su dolor y sufrimiento. ¿Ok? Job 1, 20 al 21. Gaby, ¿tú puedes leer, hermana Gaby, por favor? Sí. Job 1, 20 al 21. Job 1, 20 y 21. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y después dicen todo esto. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Amén. En el sufrimiento necesitamos prepararnos. En el sufrimiento necesitamos prepararnos. Muchos de nosotros nos llevamos por el sufrimiento porque nos centramos en lo externo, el dolor, las heridas, etcétera, etcétera. Cuando sufrimos, debemos apoyarnos en Dios y sus promesas. Pero lo que nos apoyamos es en la circunstancia.
Entonces debemos comprender que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Tenemos que centrarnos en lo eterno, no en lo físico. Y yo no quiero negar lo físico. Va a haber dolor. Pero sabemos que ese dolor tiene un propósito aún en Cristo. Entonces, que seamos como Job 13:15. Mira lo que dice: aunque Él me mate, en Él esperaré. En el sufrimiento. Aunque Él me mate, en Él esperaré. Vamos a darte un ejemplo. En 1 de Reyes, capítulo 3, Salomón no tiene que ir, tuvo que tomar una decisión difícil. 2 mujeres llegaron con un bebé y ambas reclamaban que era su hijo. ¿Y qué dijo Salomón? Vamos a cortarlo en 2. Ella puede tener uno y la otra puede tener la otra mitad. La mamá real estaba dispuesto a sufrir y perder su hijo para rescatar su vida. La mamá estaba dispuesto para decir adiós, mi hijo, para que él pueda respirar y no morir. Correcto. Ella estaba dispuesta a sufrir por el bien de su hijo. Y nosotros deberíamos estar dispuestos para sufrir para la gloria de Dios. El sufrimiento no es en vano. Tiene un propósito y que no nos preparamos para ese propósito. Nos centramos en lo externo. En vez de predicarnos la palabra de Dios hasta que se convierta una realidad en tu corazón, nos centramos en el dolor hasta que eso es el reino de nuestro corazón. Entonces tenemos que prepararnos bien y estar dispuesto para perder la comodidad. Estar dispuesto, porque va a pasar. Entonces, hermana Gaby, ¿te puedo orar por eso? Amén. Vamos a orar por la primera iglesia bautista de Boynton Beach, en Florida, con el pastor Jeff. El pastor Jeff. Él está enseñando lo que son diáconos y diaconisas y va a plantar varias personas en las iglesias como diáconos y diaconisas. Entonces está en ese proceso. Carla, ¿tú puedes orar por eso? Amén. Y dame decirte, nosotros tenemos la tendencia de orar por otras iglesias afuera del país. Es normal. A veces le pido a pastores y dame un nombre de una iglesia para que nosotros podamos orar, para que pensar que no somos el único, no somos el elegido. Hay varias iglesias, varios hermanos en Cristo. Entonces, Carla va a orar por eso. Y lo último, orar por los oficiales de este país. Amén. Seguimos orando por lo que está pasando en Puno, lo que está pasando en el país. Gracias a Dios que Cusco ya está tranquilo, pero igual hay peruanos que están luchando en otros países. Amén. Donny, tú vas a orar por eso. Ok, ¿quién va a orar? Por favor, levante su mano. Entonces, Donny termina con Héctor. Padre Celestial, Señor Todopoderoso, Dios Santo, te damos gracias, Señor, en este segundo tiempo, unidos una vez más a la iglesia, Santo Padre, para pedirte peticiones que vemos aquí, Señor, en nuestra tierra, en nuestra nación. Padre, cuando hay caos, cuando hay confusión, nosotros como hijos tuyos solo corremos a ti, Señor, porque hemos visto que eres sabio, perfecto y misericordioso. Pues Padre, porque tú eres soberano, tú nos gobiernas, Señor, queremos pedirte como iglesia por la ciudad de Puno, Señor, por el caos que está azotando ahí, Padre, desviándose en sus propias fuerzas, en sus propios pensamientos. Padre, tú eres un Dios de paz, un Dios de amor. Te pedimos, Señor. Te pedimos por la ciudad de Puno, por los gobernantes, autoridades, Señor, por los policías, ciudadanos.
intervengas, Señor, que conozcan a Cristo, que se rindan ante ti, Santo Padre. Solo tú tienes el poder, el dominio, Señor. Te rogamos, Señor, por la ciudad de Puno y por los pueblos aledaños. Padre, ayúdanos a aprovechar nuestro tiempo de seguir orando y rogándote por ellos, Señor, como iglesia. Sabemos que nuestras oraciones no para aquí, Señor. Sabemos que llegando a casa, mañana, tarde y noche, en todo tiempo, Señor, seguir viviendo con fe, con amor y gozo. Eso te lo pedimos, Señor, como iglesia, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Te damos gracias, Padre, porque estamos avisados, estamos advertidos que en este mundo tendríamos aflicción. Te damos gracias porque tú no nos quieres desprevenidos. Los tiempos en que no estamos experimentando aflicción o sufrimiento, Señor, ayúdanos a entender y conocer más a través de tu palabra que el sufrimiento tiene un propósito, que no hay nada, Señor, ningún tipo de aflicción, tribulación, que no tenga sentido, Señor, porque tú eres soberano, tú orquestas todo lo que a nosotros nos pasa, Señor, lo haces con tanto amor y el mayor propósito es darte a ti la gloria y poder también ser de bendición a nuestros hermanos. Te damos gracias porque encontramos pasajes en la Escritura como en 2 Corintios 4, 16 al 18. Por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria y sobrepasa toda comparación, a no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ayúdanos, Padre, cuando llegue el sufrimiento, a correr a ti, a ser agradecidos en medio del sufrimiento, a poder conocerte más, a tener tanta confianza que aunque pasamos como por un túnel, como que falta a tus siervos la luz, podemos confiar en ti y apoyarnos en tu nombre, Señor. Aunque no veamos más allá, Señor, de donde estamos, sabemos que tiene propósito y propósito eterno. Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Gracias, Padre, porque en el sufrimiento nos ayudas a ver las cosas que son, más claramente, las cosas que son temporales y las cosas que son eternas. Y quitarnos nuestros ojos de las circunstancias para ver tus promesas preciosas y cómo tú cumples en el tiempo de aflicción tu palabra, porque este pobre clamó y el Señor le oyó y le libró de todas sus angustias. Gracias, Señor, porque te buscamos, clamamos a ti y nos libras de todos nuestros temores. Gracias por la maravillosa herramienta que es el sufrimiento, Señor, en tus manos. Somos barro en las manos del alfarero. Estamos en tu mano y aunque a veces sentimos que estamos deshechos, Señor, tú haces nuevamente lo que tiene que ser hecho en nosotros y le das la forma, le das el propósito para el que había sido creado. Gracias, Padre, porque también sobre todo tenemos la iglesia local, Señor. Eso es una gran bendición. Y no sufrimos solos, tenemos una familia preciosa, Señor. Y podemos sufrir los unos con los otros, sobrellevar las cargas los unos con los otros, llorar con los que lloran y gozarnos con los que se gozan también, Señor. Gracias, Padre, ayúdanos a estar continuamente preparados porque el sufrimiento va a golpear, va a tocar la puerta de nuestras vidas diversas veces, Señor. Ayúdanos a ser fortalecidos en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza. En el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios, te pedimos porque tus hijos puedan crecer en ti, porque
tanto en esta iglesia local como en las iglesias, en todas tus iglesias, va a levantarse diaconisas, diáconos, entendidos en tu palabra, con la sabiduría que tú tienes, con tu entendimiento, para que puedan colaborar con los pastores, colaborar, poder servir de ti, servir a la iglesia, para que puedan guiar a las ovejas. Amado Dios, la labor de los diáconos es muy importante. Te pedimos que guíes sus pasos, que donde estén ya los estés formando tú, que pongas un corazón sensible en ellos, para que te amen por sobre todas las cosas, para que ese cargo que en algún momento van a ostentar no sea de vanagloria, sino de humildad y de servicio, que tengan los principios puestos en ti, que tengan su corazón puesto en ti y que puedan conducir a tu amado pueblo. Amado Dios, te pido que en esta iglesia local levantes a los diáconos y diaconisas que ya tengas en mente, ponles un corazón de servicio y además permite que puedan crecer, que ayuden a los pastores a que la iglesia pueda conducirse de la mejor manera. No permite, Señor, que nos desviemos y los líderes de una iglesia son muy importantes porque las ovejas son similares a ellos. Entonces, amado Dios, ten cuidado de esas personas que tú ya has escogido y permite que se puedan levantar en esta iglesia y en las demás iglesias las personas correctas. Así que, amado Dios, en tus manos están tanto ellos como tu iglesia y que todo sea para tu gloria y honra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Padre nuestro, gracias te damos una vez más porque nos hace recordar, Señor, que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea maduro, esté enteramente preparado para toda buena obra. Oh Señor Padre, tú te has revelado, tú te has expresado en tu palabra, porque para nosotros tú eres inalcanzable según nuestros propios pensamientos, criterios, Señor. Pero tú mismo, Señor, te has expresado a lo largo, Señor, de la historia y ha quedado registrado, Señor, tu palabra, tu carácter en tu bendita palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Señor, que cada uno de nosotros podamos confiar plenamente que tu palabra bendita convierte el alma, transforma nuestras vidas, Señor. Por favor, Padre, que la apreciemos como tesoro máximo, mejor que el oro purificado, mejor que el manjar más deleitoso, Señor. Y que tu palabra bendita sea nuestra guía en lo que creemos y en nuestro conducir. Por favor, que no prevalezcan nuestras ideas y criterios, sentimientos o emociones, sino que tu palabra bendita, Señor, que nos has dejado, como decía San Pablo, les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para edificarles y darles herencia con todos los santos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a terminar cantando Glorioso Intercambio. Si se puede poner de pie, por favor.